años usted puede traer la mano sudada todo el día. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene 35 años, hermano? 35 años, yo no sé cómo me ha aguantado. Digo al revés, no sé cómo le he aguantado. O sea, no es fácil 35 años, hermano. Usted me puede enseñar. 35 años, bueno, deme una conferencia matrimonial. ¿Cómo es que usted ha guardado? ¿Cómo es que usted ha peleado la batalla en esos 35 años, hermano? Pero de un año, ay, hermano, de un año no se puede dar conferencias matrimoniales, hermano. ¿Por qué? Porque es muy poco tiempo. Y hace unos días, bueno, ya hace unos meses estuvimos en Miami dando unas conferencias matrimoniales precisamente. Y le dije a mi esposa, ten cuidado porque estaba un calorón tremendo en Miami. Y le dije, dale por la sombrita porque aquí en Miami se derriten los bombones. No te vayas a derretir. Aleluya, hermano. Santo. Le cuento que Dios me ha permitido escribir 2 libros. Estoy escribiendo ya el tercero. El tercero se titula La decadencia sexual. Es la generación que estamos siendo bombardeadas como nunca. Y hace 2, 3 días salió que en TikTok ya se abrió para adultos. O sea, es la generación más bombardeada, es la generación que menos ora, porque las redes sociales nos están golpeando como nunca, hermano. Hoy ya no hay manifestaciones de liberaciones, ya no hay manifestaciones de gloria. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados. Usted llama, le llama alguien le llama y usted contesta y ya de una vez se enreda. Por eso en las redes se enreda uno, ya están viendo ahí dice que otros 15, 20 minutos que bien podíamos estar con el Señor platicando, pero somos la generación más bombardeada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Cada mañana les cuento que al levantarme le digo, Señor, dame una palabra fresca. Y más cuando uno viene de Chicago. Chicago tiene la fama, hace muchos años, hace alrededor de 20 años comencé a venir. Aquí había un apóstol, hermano Rosario, que se fue para Panamá, Naún Rosario. Estuve con él hace 22 años atrás. Y me dijo, Castañeda, Chicago es el cementerio de los pastores y de los evangelistas y de los predicadores. Y yo no sabía que al tiempo él se iba a ir. Pero ¿y por qué? Dice, porque Chicago se mueve en los aires de algo que rompe estructuras, algo que si los pastores, los ministros no están cimentados, dice, te quebranta. Las iglesias que eran fuertes, las iglesias que estaban potentes, están siendo bombardeadas. Y ahora cuando pasa el tiempo me doy cuenta que sí, hermano. Entonces cada mañana le digo, Señor, dame una palabra precisa, concisa. Hay 2 tipos de mensajes. Uno de los mensajes es de gozo, de alegría, de estar corriendo, mensajes y principalmente nosotros los evangelistas somos dados a correr, a bailar, a gritar y que haya alegría, que haya gozo. Es cierto, un mensaje de gozo, pero cuando se acaba ese gozo y viene la tristeza y no hay cimentación, el otro tipo de mensaje es mensaje de palabra, de cimentación, que no hay mucho gloria a Dios, no hay mucho aleluya, pero la gente, el pueblo se está cimentando en la palabra. Mire, cuando el apóstol Pablo lo llevaban para Roma a juzgarlo, iba a ser presentado ante el César, dice la Biblia. Y él iba en la nave, en total 256 entre presos y soldados y los que los custodiaban. Y dice la Biblia que una gran tormenta, un ciclón llamado Euroclidón, desbarató la nave, la quebrantó, porque antes era de madera, hoy son de fierro, pero antes era de madera y la nave se trozó completamente, hermano. O sea, eso es llover sobre mojado. Iba para ser juzgado y ahora se quebranta la nave. Pero dice la Biblia que Dios ya le había revelado al apóstol que nadie se iba a perder, que iban a estar de pie, que iban a estar vivos. Y él dijo, nadie se perderá. 256, pero ¿sabe cómo se salvaron? Y ese es para hoy, para que usted se lleve ese bombón. Dice la Biblia que cuando se quebrantó la nave, los eruditos dicen, ¿cómo es que se salvaron cuando se quebrantó la nave? Como era de madera, flotaba la madera y cada uno se agarraba de un tronco, de un pedazo de madera, de un 2x4, y dice, ¡hey! Acá está otro pedazo de madera.
¡Ey, acá está otro! Porque no iban a estar en alta mar. Y además dice que pasaron varios días que no había luz, que no había sombra, que no había sol. Entonces ellos se agarraron de la madera que estaba flotando. Y eso es para nosotros. La palabra de Dios es como la madera donde nos vamos a asir cuando venga esa tormenta, esos ciclones, esos problemas. Usted va a poder flotar, solamente van a poder flotar y no se van a ahogar en esos problemas los que se agarraron de esa madera que simboliza la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es cuando usted está pasando por X enfermedad, por COVID, y dice, no, Señor, tú dices en tu palabra que caminaremos por valle de sombra de muerte, poderoso Dios, y tú nos sostendrás. Tú dices en tu palabra, Señor, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque usted está agarrado de la palabra. No es el gozo, no es solamente la alegría, no es el corre, corre, porque eso se acaba cuando usted está pasando por el peor motivo o por el peor momento de su existencia. Se va el gozo, se va la alegría cuando no hay finanzas, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas. Pero aquel hombre que está cimentado en la palabra, venga lo que venga, no se va a hundir, no se va a ahogar. Porque no está cimentado en cualquier corito, está cimentado en la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que le pido a Dios cada mañana. Le digo, Señor, dame palabra. Una palabra para este día. Dame una palabra, Señor. Una palabra de bendición. Que el pueblo se lleve esa palabra. Que el pueblo diga que tú hablaste, que no fui yo. Que el pueblo, Señor, te ha cimentado en la palabra. Y yo creo que hoy, ¿cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? Póngase sobre sus pies y abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a considerar 3 versículos, el 1, el 2 y el 3. 1 Samuel, capítulo 15, 1, 2 y 3. Los 3 versículos. A su nombre. A su nombre. ¿Lo tiene? Yo el 1, usted el 2 y yo cierro con el 3. Dice así la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 15 versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mire lo que dice, está atento. Cuando Dios habla, Él desea que estemos atentos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere errores. Dios no quiere falta de entendimiento. Señor, es que no entendí tu palabra. Es que yo creí que era esto. Es que yo pensé. No, está atento, dice la Biblia. Está atento a las palabras de Jehová. Está el versículo 2. Yo castigaré. Habla de juicio. Habla de autoridad. El único que castiga es Dios. Y cuando Dios castiga, hermano, los varazos de Dios dejan marcas. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Dice el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Míreme a los ojos. Cuando Dios habla, un hombre y una mujer podemos entender fácilmente lo que dice: destruye todo lo que tiene. Destruir es quemar, es desbaratar, es echar, es basura. Destruye todo lo que tiene. Y Dios, como no quiere errores, habla de la piedad. Un hombre y una mujer, usted y yo, cuando vemos a una mujer muerta y un niño de 3 años abrazado a ese cuerpo inerte, nos llenamos de piedad. Dice: ay, pobre niño, está abrazado de una mujer muerta, de un padre. Pobre niño, vamos a tener piedad de ese niño. Pero Dios dice: no tengas piedad. No tengas piedad. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, y después te vas con los animales. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. No quiero nada de Amalek. Levante su Biblia, como dijo nuestra amada hermana. Poderoso Dios, gracias, Señor, tú estás aquí.
Yo puedo sentir, Señor, tu presencia. Hay presencia de Dios en esta tarde, Señor. No puedo equivocarme, Señor. Te pedimos, Señor, que hables de una manera especial, concisa, precisa, Señor, para esta tarde, 6 de la tarde, de este día, Señor, domingo. Hemos cantado alabanzas, hemos levantado tu nombre en alto y creemos por fe que las alabanzas llegaron hasta el trono de tu gracia y que han deleitado tu oído, poderoso Dios. Pero ahora te pedimos, Señor, que los cielos se abran de arriba hacia abajo. ¿Con qué motivo? Necesitamos oír tu voz. Danos pastos frescos y aguas cristalinas. No queremos algarrobas, no queremos rastrojo para vacas, no queremos aguas encharcadas, malolientas. Queremos pastos frescos y aguas cristalinas, poderoso Dios. Glorifícate de una manera especial. Usa mi voz, mi lengua, mis labios para transmitir única y específicamente lo que tú deseas que se hable en esta tarde especial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome sus asientos, hermano. Le hemos titulado a este mensaje Destruyendo a tu enemigo. ¿Cómo le hemos titulado? Esta banca, ¿cómo le hemos titulado? De esta banca, ¿cómo le hemos titulado? De esta banca, ¿cómo le hemos titulado? Destruyendo a tu enemigo. Hace unos días leí un artículo que me llamó la atención el nombre es Bill, ay, se me olvida el apellido, pero es el actual director de la NASA. Y él es cristiano. Bill Nelson se llama. Usted lo puede googlear, actual director de la NASA, Bill Nelson se llama. Y dice que él se subió al transbordador espacial que despegó de Cape Cañaveral de allá de la Florida. Y cuando ya se fue elevando hacia el cielo y estuvo allá en las alturas, había rebasado la altura de la luna, el sol, las estrellas, y estaba mirando las órbitas que rodean la Tierra. Dijo, ¿cómo es posible que la gente no pueda creer en ese Dios tan grande y maravilloso que hizo todo esto tan grande y maravilloso que estoy viendo? Él lo estaba viendo por el espejo del transbordador. Dice, ¿cómo es posible que en las universidades nos enseñen que todo lo que estoy viendo se formó por sí solo de una gran explosión? Ellos le llaman el Big Bang o un Big Bang, una gran explosión, que hubo ¡pum!, una gran explosión y los ríos, los mares, el sol, la luna, las estrellas se fueron formando automáticamente y las estrellas se colgaron. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender que esto no se podía haber formado de un Big Bang? Esto que yo estoy viendo, solamente la mano de Dios, de un Dios grande y poderoso, dijo, pudiera haberlo formado. Y es más grande y poderoso, dijo, aquellos hombres y mujeres que le creen a ese Dios. Y más grande y poderoso es todos aquellos que le sirven de todo corazón a ese Dios, aún sin verlo, sino le sirven por fe. Eso es lo más grande, dijo él. Y él hablaba del Dios que usted y yo venimos a alabar en esta tarde, que venimos a honrar con todo el corazón, hermano. Un Dios que para que no haya errores, dice, ¿dónde está eso, preacher? ¿Dónde está eso, predicador? ¿Dónde lo puedo encontrar en la Biblia que Dios hizo todo, los cielos y la tierra? Dios dijo, para que no haya errores, en el primer capítulo y en el primer versículo del primer libro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y todo lo que nosotros vemos, Él lo hizo, dice la Biblia, con su mano, con su poder. No hay manera que nosotros no podamos encontrar eso. Al leer la Biblia, en el primer versículo está eso. A ese Dios que usted y yo le servimos, que tiene muchas cualidades a su favor. Aún la Biblia lo menciona, que es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que no hay nada que Él no pueda hacer. Un Dios omnipresente, eso quiere decir que está aquí, está en China, está en Japón, está en Brasil, está en todo el globo terráqueo. Un Dios omnipresente.
Un Dios omnisciente. La palabra omnisciente es que todo lo sabe, que todo lo conoce. Antes de que nosotros vengamos a arrodillarnos aquí, Dios sabe cuál es nuestra necesidad, cuál es la petición o cuál es lo que nosotros venimos a hablar delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, señores. No hay manera que Él no sepa nada. Es un Dios que tiene muchas cualidades a su favor. Pero en esta tarde especial, como decía nuestro hermano que pasó antes de mí, dice, es una tarde, un día muy especial, soleado, con poco aire, pero un día muy especial. Yo quiero mencionar 3 cualidades de tantas y tantas que tiene vuestro Dios, solamente 3, para que usted se las lleve en su corazón. Y lo primero que quiero mencionar de Dios, la primera cualidad es que es un Dios informado, un Dios que conoce tus miedos, tus preocupaciones. Un Dios que conoce por lo que estás pasando, que no hay necesidad de que tú le informes, aunque es bueno platicar con Dios en oración. Pero Dios te conoce a la perfección. Dios sabe cuándo naciste y cuándo te vas a ir a la presencia del Señor, si antes Él no viene en las nubes, como dice en su palabra. Dios es un Dios que todo lo sabe, es un Dios informado. La segunda cualidad que quiero mencionar de vuestro Dios es que es un Dios específico. Que si cuando Dios nos da una palabra, es un Dios que no quiere errores, por eso es específico cuando nos da una palabra de bendición, una orden, o sea lo que Él nos va a dar es tan específico como leímos estos versículos. ¿Por qué? Porque no quiere errores. Dios sabe que cuando nosotros fallamos en algo que Dios nos encomendó, las cosas nos van a salir mal. Por eso Dios repite. Posiblemente pudiéramos decir en la iglesia, ¿me entendiste cuando Dios nos habla? Castañeda, te di una palabra, ¿estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Por eso en la palabra dice, está atento. Atento, porque cuando algo nos sale mal, algo procede mal, una equivocación, algo erróneo, es porque nos desviamos de la voluntad o de la palabra que Dios nos ha dado, queridos hermanos. Dios es tan específico que si Dios dice que brinquemos, nos dice cuándo brinquemos, dónde brinquemos y a qué altura brinquemos, porque Dios no quiere errores, queridos hermanos. A su nombre. La Biblia dice que era tiempo de arreglar cuentas con Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo que se había opuesto para que el pueblo de Dios, cerca de 1 millón de israelitas, no pasaran por su territorio. Amalek se aplantó en la entrada de su territorio y dijo, si ustedes pasan por nuestro territorio, saldremos a la guerra. Y dice la Biblia que salieron a la guerra. Y ahí nos da una enseñanza para estos días. Dice que se dieron cuenta de algo, que cuando salieron a la guerra y notaron que Moisés levantaba las manos hacia arriba, el pueblo de Israel ganaba y prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba, el pueblo de Amalek ganaba y prevalecía. Entonces dice que sentaron a Moisés en una piedra y Hur y Aarón, los 2 sacerdotes, los 2 ministros que estaban con Moisés, le levantaron las manos uno a ambos lados y ahí dice la Biblia que Dios le dio la victoria cuando tuvieron las manos levantadas hacia arriba. Eso quiere decir que cuando venga guerra, cuando venga lucha, cuando vengan problemas, contiendan, aquí tienen que levantarle las manos al ministro, al hombre que Dios ha llamado para estar al frente. ¿Por qué? Porque levantando las manos es como Dios les va a dar la victoria. Dios no desea que cuando usted se canse, dice, estoy cansado, ya no puedo, bajo las manos. No, eso no cuenta para Dios. Pase lo que pase, usted siempre tiene que estar levantando las manos, porque al levantar las manos le está dando la gloria a Dios y le está diciendo, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Alabanzas al Cordero de Dios. Tú sí puedes, Dios. ¿Y quién era Amalek? El pueblo que se opuso, dice la Biblia, Éxodo 17:16, por cuanto la mano de Amalek
se levantó contra mi pueblo, por tanto tendré guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Por qué le molestó eso a Dios? Porque dice que había 3 razones. Las mujeres venían amamantando a los babies, las vacas y las ovejas venían pariendo, y los hombres venían cansados y afligidos, hermano. Dios conoce nuestra situación y Dios le molestó eso de parte de Amalec. Era de que Amalec le hubiera dado agua por el camino, le hubiera dado pan, queso, lo que había, para que siguieran en su camino. Solamente iban a pasar por su territorio, pero no. Miró al pueblo cansado y afligido y todavía salió a la guerra, y eso no lo pasa Dios por alto. Por eso cuando tú estás caminando, cuando vas avanzando, cuando estás haciendo las cosas para Dios y alguien, una malecita, se atraviesa en tu camino para trancarte, para detenerte, para hacerte la vida imposible, no pelees contra él. Deja que Dios pelee tus batallas, deja que Él meta sus manos, porque cuando Dios mete sus manos van a salir las cosas perfectas de acuerdo al corazón de Dios, hermano, a su nombre. Y dice la Biblia que pasaron muchos años, según los teólogos, pasaron alrededor de 350 años. Pasó el tiempo de los jueces, llega el tiempo de los reyes, y al recién ungido rey de Israel se le da la orden de destruir a Amalec. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe rápidamente. Hoy nos hacen un mal y decimos: Señor, parece que tú no estás viendo lo que me está pasando, Señor, me están estorbando, me están haciendo la vida imposible. No, a Dios nadie lo apucha, a Dios nadie lo apura, a Dios nadie le tuerce la mano. Dios sabe cuándo va a hacer las cosas y Él sabe cómo hacerlas. Aquella generación había muerto, muchos ya no estaban, pero Dios se acordó 350 años después. Mire la memoria de Dios, porque Dios no se envejece, Dios está actualizado, y cuando Dios tiene que arreglar cuentas, Dios arregla cuentas, hermano. Es tiempo de arreglar cuentas con Amalec. Ve, dile a Saúl, porque lo primero que Dios habla, le habla al hombre de Dios, al profeta. Le dice: ve, dile al rey. Eso simboliza riqueza. El rey simboliza poder, pero Dios no le habla a la riqueza, no le habla al poder. Dios le habla al hombre ungido que se para delante de él de día y de noche. Dice: ve, dile al rey que es tiempo de arreglar cuentas con Amalec, que mate hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho, y después vacas, ovejas, camellos y asnos. No quiero nada de Amalec. Y dice la Biblia que sale a la guerra Saúl, el recién rey ungido. Pero cuando llegó al campamento de Amalec, lo que Dios le había dicho, desobedeció. Dice la Biblia que perdonó lo mejor del ganado mayor, los toros engordados y las vacas, y las ovejas con doble cría, lo mejor. Y Dios, acuérdese que la primera cualidad del cielo se dio cuenta, porque es un Dios informado. A Dios no necesitamos que le diga: Señor, mira lo que está pasando. Señor, tú no sabes, pero te voy a informar. Dios no necesita que alguien le informe, Dios lo conoce. Dice que desde el cielo se dio cuenta y le habla al profeta, al hombre de Dios, porque Dios se dirige con sus hombres. Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha desobedecido, se ha vuelto en contra de mí. Mire la importancia, el segundo punto importante, que cuando nosotros desobedecemos prácticamente pasamos a ser enemigos de Dios, hermano. Dios no camina con los desobedientes. Los desobedientes no tienen parte en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque son contrapartes, porque son enemigos. Se ha vuelto en contra de mí, me ha desobedecido. Y dice la Biblia que esa noche el profeta lloró. Esa noche no pudo dormir, porque al verdadero hombre de Dios le pesa, le duele cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia desobedece. ¿Sabe por qué? Porque sabe que le va a ir mal. Porque sabe, al verdadero hombre de Dios se conduele, dice: no hubieras hecho eso. Esa noche no pudo dormir el profeta. Vi un caso
de una familia. Le digo al pastor: pastor, quiero irme para México, no tengo papeles, pero yo creo que ya me cansé, tengo 10 años en este país, quiero irme a Chiapas. El pastor le dijo: déjame orar. A la mañana siguiente le dice: Dios me dice que no te vayas, no te vayas. Aquí por lo menos tienes donde vivir, un trabajo, viven bien, tienes 2 hijos ciudadanos americanos, no te vayas. El hombre se fue. 2 semanas después se quería regresar. Dice: pastor, llorando, le dijo: quiero regresarme. Mis hijos que tienen, uno tenía 5 años, el otro tenía 2, dice: un zancudo les hace, allá en Chiapas les hace unas bolononas, parecen canicas, un zancudo. Y el pastor dice: bueno, ¿y cómo? Si me puede ayudar para irme. Yo no puedo, hermano, te dije que no te fueras. ¿Por qué te fuiste? Yo conocí al pastor, estaba triste, estaba afligido. Dice: si me hubiera hecho caso. Al verdadero hombre de Dios le pesa cuando alguien, la familia, está sufriendo. Cuando un hombre, una mujer, una familia están pasando necesidad, están en enfermedad, están pasando procesos tristes de aflicción. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque Dios les dijo a través de ellos: no hagas esto, no sigas por ese camino, pórtate bien. Y pasan a mal. Al verdadero hombre de Dios le duele, se conduele. Esa noche el profeta no pudo dormir, dice la Biblia. Y muy de madrugada se levantó, dice muy de madrugada, o sea que no durmió. Me imagino que se acostó a las 2, 3 de la mañana y a las 4 de la mañana se levantó para ir a buscar al rey. Cuando llega al campamento de Amalek, yo me imagino que todavía sentía arena en los ojos, porque uno no puede dormir en una hora, no se puede descansar. Y tenía la voz quebrantada como alguien que le duele. Saúl, ¿qué has hecho? Porque cuando lo que queremos nosotros como ministros, como hombres de Dios, que el pueblo conozca, que el pueblo sea bendecido a través de la palabra, el rema que Dios nos dio o que Dios nos da sobre la congregación. Queremos la bendición de ustedes. Pero cuando alguien está sufriendo por no seguir la palabra, hermano, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl dijo: he obedecido la palabra de Jehová. ¿Y qué es este balido de ovejas, mugido de vacas que yo estoy oyendo, Saúl? Si es que el pueblo lo ha escogido. Y mira lo que dice: lo ha escogido para ofrecérselo a Jehová tu Dios. En todas las versiones de la Biblia Dios habla hoy. La Reina Valera actualizada, todas las versiones dicen a Jehová tu Dios. No dice a Jehová vuestro Dios, dice Jehová tu Dios. Es como si usted le preguntan: ¿dónde te congregas? Con el pastor Sámano, Andy Sámano. ¿Con qué? Con el pastor Andy Sámano. No, así no se dice. Tú tienes que decir: yo con mi pastor Andy Sámano. No sé si estoy mencionando bien el nombre, Andy Sámano. Pero es con mi pastor, porque lo estás reconociendo que también es tu pastor. ¿El pastor de quién? No voy con el pastor fulano, no. Saúl dijo: es para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y mire la palabra que dio para estos días. Tercer principio, hermano. Porque como pecado de adivinación e idolatría, dijo el profeta, es la desobediencia y la obstinación. Él sinonizó, hizo un sinónimo de lo que es estar arrodillado ante una piedra, un pedazo de yeso, un papel o un pedazo de madera. Tú dices: no, hermano Castañeda, yo conozco lo que es idolatría. Cuando tú desobedeces, cuando tú estás obstinado en desobedecer o en escuchar a ciertas personas que tú crees que te van a guiar, pero no es tu pastor, no es el líder, aquel que ha dado su sangre para que tú camines hacia adelante, ha dejado el sudor de la playera, ha peleado en oración con lágrimas, y tú estás obstinado en hacer tu perfecta voluntad. Tú dices: no tienen nada que enseñarme, porque como pecado de desobediencia y obstinación es parecido, dice, a la idolatría. A Dios se complace Dios en los sacrificios. Saúl, a Dios le place la obediencia. Es mejor la obediencia, Saúl, que los sacrificios. ¿De qué te sirve hacer el ayuno de Daniel, el ayuno vegetariano de 21 días, si como quiera vas a desobedecer, si como quiera tú vas a hacer tu perfecta voluntad, si como quiera no te importa
Como que no te importa lo que se diga porque tú vas a hacer tu propia voluntad. ¿De qué te sirve 21 días solamente? Te vas a malpasar. A Dios le encanta la obediencia, Saúl. Y dice la Biblia que ahí destrozó en pedazos al rey Agar. Pero nosotros encontramos en la Biblia que hay un pecado más grande, que es el que cometió Saúl. Saúl cometió el pecado de perder el temor de Dios, hermano. Y dijo el gran rey Salomón, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso hablado. En la Reina Valera. La Reina Valera actualizada dice, el fin de todo discurso, el fin de toda predicación es esto. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque tú tienes 20 años aquí en la iglesia, pero tú estás haciendo tu perfecta voluntad y has perdido el temor de Dios. Dijo el proverbista, solamente estás calentando una banca, una silla, hermano. Porque a Dios le enamora el hombre y la mujer que tienen temor de Dios. Porque hay un motivo muy grande, hermano. El hombre y la mujer que tienen temor de Dios no roban, no mienten, no estafan, no hacen nada indebido porque saben que desde lo alto alguien te está observando. La Biblia dice que el ojo de Salmos, el ojo de Jehová se pasea por sobre toda la tierra, y el hombre y la mujer que tienen temor de Dios saben que alguien los está mirando y no pueden hacerte ningún mal, hermano. Por eso a Dios le enamora el hombre y la mujer que tienen temor de Dios. Acuérdate lo que pasó cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a tu único, sacrifícamelo. Para hacer la historia corta, estaba en el altar ya todo preparado, y dice la Biblia que levantó la mano para sacrificar al muchacho, y cuando levantó el puñal para cortarle el cuello, se oyó una voz desde el cielo, dijo, Abraham, detén tu mano, porque he conocido que eres un hombre temeroso de mí. No le dijo porque sé que me amas, porque el amor se va. Tú puedes estar aquí, te sacas 1 millón en KX, te lo regalan $1.000.000 y bye y jamás te volvieron a ver. No te la des de muy espiritual. A mí me pueden dar 2, 3, 4, 5 millones. Y yo estoy aquí en la cruzada misionera. Amén. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que de 100 personas que pasan adversidad, problemas, enfermedad, luchas, contiendas, 99 de ellos se guardan, 99 de ellos nunca se van cuando están pasando llenos de problemas. Pero cambiando eso, de 100 personas que les llega la riqueza, la bendición, 2, 3 millones de dólares, son bendecidos, casas nuevas, carros nuevos, cuentas abundantes en el banco. De 100 solamente se queda un rico, un bendecido a seguirle agradeciendo a Dios. Y los 99, diga conmigo, bye bye, se van, hermano. Por eso a Dios le encanta el hombre que es temeroso de Él. Y además le suceden 3 cosas al hombre que pierde, al hombre o a la mujer que pierde el temor de Dios, le suceden 3 cosas. Número 1, Dios. Lo primero que pasa es que Dios se aleja para siempre de ese hombre, hermano. Nunca más, dice la Biblia. Dice la Biblia que le sucede al hombre santo. Parece que no. Parece que, bueno, lo había escrito, se me ha perdido ahí. Pero le sucede al hombre y a la mujer. Dice que Saúl consultó a Dios y Dios no le contestó. Por 3 maneras, ni por sueños, ni por profetas, ni por Urín, ni por Tumín, que eran las 2 piedras preciosas que traían los sacerdotes a un lado del pectoral. Número 1, Dios se aleja para siempre de ese hombre y de esa mujer que pierden el temor de Dios. Usted no va a escuchar la voz de Dios nunca jamás, hermano. Ese es el ejemplo. Lo segundo que pasa cuando se pierde el temor de Dios es el hombre y la mujer regresan a su vida pasada, empiezan a decir groserías, malas palabras, empiezan a decir chistes con dobles sentidos. ¿Por qué? Porque como ya se ha perdido el temor de Dios, regresan a su vida pasada. Y número 3, el hombre y la mujer que pierden el temor de Dios se disfrazan. Saúl se disfrazó
Se puso una especie de sábana y solamente dejó los ojitos para ir a consultar a la bruja. ¿Qué hizo? Regresar a su vida pasada. Él había matado, había exterminado a las brujas y a hechiceras de la nación de Israel, pero él sabía dónde estaba una. El hombre que ha perdido el temor de Dios todavía guarda un telefoncito, un número de teléfono que solamente él sabe a quién pertenece, una revista, un video, algo que él sabe, ni su esposa ni nadie, un número, un hombre, el nombre de alguien secreto que él solamente sabe. ¿Sabe por qué? Porque ha perdido el temor de Dios y está regresando a su vida pasada. Lo tercero, se disfraza. Un día estamos en la iglesia y otro día estamos allá afuera y nadie sabe que somos cristianos, porque si supiera que somos cristianos, la gente vendría a la iglesia. Dios, yo quiero ser como él. Ese hombre es recto, ese hombre es perfecto, ese hombre da testimonio de que es temeroso de Dios, tiene un Dios grande. Yo necesito saber dónde se congrega. Yo necesito copiar lo que él hace. Yo necesito ser como él. Pero ¿sabe cómo nos disfrazamos? Vamos al trabajo, nos tardamos cada que vayamos al baño 10, 15 minutos sentados en la taza y vamos, y después vamos a las 2 horas, otros 10, 15 minutos. El patrón no haya cómo corrernos del trabajo. Llegamos tarde, pedimos muchos permisos y hacemos lo que queremos y peleamos con quien se ponga, hermano. Por eso nadie nos acompaña. Esto no tiene que dar aplausos, no los necesitamos. ¿Querían palabra de Dios? Les hablo de amor y que Dios es bueno. Saúl se disfrazó, pero aunque usted se disfrace, dice la Biblia que Saúl se disfrazó y lo descubrió la mujer, la pitonisa, la bruja. El diablo también conoce quién es usted. Sabe que usted viene a las 6, pero no viene en la mañana. Ay, Dios, mi esposa dice: predique calmado, papi, porque ya no te van a abrir la puerta. A su nombre. Mire, Saúl se disfrazó y la mujer lo descubrió. ¡Tú eres Saúl! Aún con la tapa, nomás él miraba los ojitos. Los ojitos solamente estaba mirando. Tú eres Saúl, me vas a matar. Ella sabía la suerte que habían seguido sus compañeras. Él las había matado. Me vas a matar. Dijo: no. Entonces aquí has venido a consultar palabra de Jehová, porque Dios se me ha escondido. Claro, claro. Dios no te va a dar palabras si has perdido el temor de Dios. No te engañes. No va a haber palabra. A Dios le enamora. Es una rosa que le estamos dando a Dios cuando Él conoce el temor que tenemos ante Él. He venido a consultar palabra de Jehová. Dios se me ha escondido. No hay ni palabra por sueños, ni por revelación, ni por los profetas. Dios se me ha escondido. Y dice la Biblia que ella, a través del poder satánico, porque los teólogos no se ponen de acuerdo si realmente era Samuel, porque dijo: ve un anciano de días, y el que dijo es Saúl. La Biblia nos da la referencia del rico y Lázaro. Dice que cuando morimos, dice, un gran paredón, una gran pared nos separa. Los que están de aquel lado no pueden pasar de este lado, ni los de este lado al lado de derecho. Es más, no pueden llegar a la tierra, porque el rico y Lázaro, con 5 minutos que tuvo en el infierno, se quería volver misionero. Mándame a mis hermanos, tengo 5 hermanos, que no vengan a este lugar de tormento, porque estoy en esta llama. 5 minutos. Y no pedía un vaso de agua de estos. Él dice: dile a Lázaro que mueva su dedo en la punta, no todo el dedo, porque todo me lo puedo relamer, la punta de su dedo en agua, para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Nadie puede llegar, nadie puede regresar, hermano. Por eso no se sabe si realmente era. Pero yo creo, cada quien tiene su propia conclusión, que era la última palabra que en su misericordia Dios le dio. ¿Y cuál fue? Una palabra de juicio. Le dijo: de cierto te digo, dijo aquel anciano de días, que tú estarás conmigo, que mañana estarás conmigo tú y tus hijos, porque esta noche morirán. Increíble, hermano. Mire, cuarto punto, cuarta enseñanza que Dios nos da, hermano. Ay, es que Dios es tan maravilloso. Tú vas a arrastrar a tus hijos con tu falta de temor, los vas a arrastrar,
Porque si tú en la mañana te quedas porque va a jugar el Chivas y el América y tú tienes escuela dominical y tú le dices a tus hijos, vayan ustedes a la escuela dominical, y es que yo voy a hacer algo porque estoy cansado, ayer trabajé mucho. Tus hijos te están viendo y por la edad que tienen te van a respetar, pero cuando tengan 18 años, ay hermanito, no quisiera estar en tus zapatos porque tus hijos van a hacer lo que te vieron hacer. Tus hijos no van a hacer lo que tú les dijiste con tu lengua. Ellos van a hacer lo que tu espalda les mostró, el ejemplo que dio tu espalda. Si tú eres un hombre temeroso y si va a jugar el América, va a jugar el Chivas, vamos a dejar grabando eso, pero vámonos a la casa del Señor. Porque Dios es primero, hijos. Vamos a mostrarle a Dios, que muéstrale a tus hijos quién eres tú, la fe que tú tienes, porque eso es lo que tú le vas a inyectar a tus hijos. Ellos van a hacer lo que te vieron hacer, no lo que tú les dijiste. Mi hija tiene 21 años, ella está yendo a estudiar a la universidad para enfermera y muchas veces me encuentra a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando ella se levanta me pasa llorando allí, llorando. Cuando llega a las 3 de la tarde dice, papá, te vi llorando. Y sabe, es la que dirige a los juniors, los niños más pequeños, y la quieren. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que te vieron hacer a ti, hermano. Si tú te vas de la iglesia, si tú pierdes el temor de Dios, hermano, allá van a aparecer tus hijos no van a venir, no te engañes, tus hijos no van a venir, tú los vas a arrastrar. Por eso dijo, mañana nos vemos, Saúl, porque esta noche morirá. Dice, no, tú y tus hijos, sus hijos vieron cómo él perdió el temor de Dios, cómo él obedeció al pueblo antes que a Dios. Por eso tú y tus hijos mañana morirán. Y dice la Biblia que cayó hacia atrás, cuál grande era. O sea, Saúl era un hombre más alto de la media de Israel. Dice la Biblia que era más alto de hombros y cayó hacia atrás, cuál grande era. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer saben cuando Dios está hablando y también saben cuando es un charlatán. Porque hoy en día hay muchos profetas frijolillos que te profetizan lo que tú quieres oír. Santo, santo. El joven de 18 años, 19 años dice, yo te veo con una troca nueva. Y viene la troca nueva, 0 millas, en paquete, viene sobre ti. Y el joven se va así porque ni siquiera tiene trabajo y le están diciendo eso. Y se va como el chapulín. Pi, 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 pi. No, hermano, nosotros como gente adulta sabemos cuando Dios nos está hablando y sabemos cuando hay alguien que quiere que le sigan abriendo la puerta. A mí no me interesa que me abran de nuevo la puerta, a mí me interesa traer lo que Dios me dijo que trajera. Y mire, ahí en ese mismo momento le profetiza a otro de 27, y yo veo que te casas con una anciana millonaria que te saca de pobre. Y esas son profecías de profetas frijolillos, hermano. Porque la verdadera palabra de Dios te va a hablar y te va a decir cosas que ni el pastor sabe. Solamente tú y Dios, hermano. Que tú dices, este hombre me está hablando cosas. ¿Quién le dijo? De seguro el pastor Sámano le dijo de esto. No, ni siquiera me contesta las llamadas. No me las contesta. El pastor, no me pasó una semana y nomás me mandó así, ven, ahí te van a estar esperando. No, ni siquiera oír su voz, hermano. Pero cuando Dios está hablando es porque Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrarte, Dios tiene algo para ti, hermano. Dice la Biblia, mira, esto está profundo. Dice la Biblia que salieron a la guerra en los montes de Gilboa, donde murieron. Pero hay un libro que se llama el Talmud, libro de la tradición, usos y costumbres de Israel, que dice algo importante, algo maravilloso. Dice que cuando salieron a la guerra, ¿están grabando? ¿Me puedo bajar acá? Ok. Cuando salieron a la guerra, dice que iba Saúl con sus generales y su gente de Israel, los más valerosos. Pero cuando iba caminando en los montes de Gilboa, porque en la actualidad esos montes dicen que son boscosos, y en aquellos años igual, hace años y años de eso. Entonces se oyó una voz del lado derecho: mi rey, acaban de matar a Melquisúa. Su hijo Melquisúa lo habían matado, pero él siguió peleando. Oyó la voz que su hijo había muerto, pero él quería ganar, como que quería agradar a Dios en esa batalla. Después se oye del lado izquierdo: acaban de matar a Abinadab, tu otro hijo.
Habían matado a sus 2 hijos, pero él siguió aguerrido, tal vez basándose en la misericordia de Dios, pero ya Dios le había hablado. Y de repente se oyó una voz desgarradora: ¡mataron a Jonathan! Y ahí ya no se pudo mover, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no hay algo más trágico que un padre y una madre pierdan un hijo que vieron nacer, hermano. Cuando una mujer pierde a su esposo o a su esposa, se llama viudo o viuda. Cuando un hijo pierde a sus padres, se llaman viudos. Pero ¿cómo se le llama a los padres que han perdido a sus hijos? Dios prefirió no ponerle nombre. ¿Sabe por qué? Porque duele tanto que tú hayas visto a tu hijo en tus brazos y después ya no lo tengas, tú mismo lo tengas que enterrar. Saúl se quedó frisado, ya no pudo avanzar. Dice la Biblia, segunda de Samuel 1:8, ahí entra la palabra. Dice que aconteció que un hombre iba pasando por ahí y Saúl le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: soy una amalecita, soy amalecita. ¿De dónde? De Amalec. Si yo le agregara un versículo, le agregaría este versículo a la Biblia: soy una amalecita, que cuando tú fuiste a destruir a mi pueblo por parte de Dios, el mandato que se te dio Dios, que mataras hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Yo era de pecho hace 20 años, pero no me mataste, y ahora vine a vengar a mi pueblo, vine a matarte y a quitarte la vida. Eso se lo hubiera agregado. Eso no está en la Biblia. Dios no se puede equivocar, señores. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te dice que hagas algo, es por tu bien. Por eso dice: está atento, no quiero errores. No te vayas de esta iglesia, porque aquí es donde yo te voy a bendecir. No quiero errores. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Quítame la vida. Le dijo a la amalecita: quítame la vida, porque mi vida entera se ha llenado de angustia. Y los psicólogos dicen que la angustia es el último escalón donde un hombre y una mujer se quitan la vida, hermano. Usted se puede llenar de miedo, se puede llenar de temor, es un hombre pasivo, un hombre corajudo, pero cuando llega la angustia, usted está listo para tirarse de un puente hacia abajo, de un edificio, tirarse a las vías del tren, porque ya no hay otro escalón. Un hombre angustiado, una mujer angustiada hace cualquier loquera, cualquier tontería, hermano. Yo conocí a un hermano de la iglesia, me llamó que fuera por él a una gasolinera. Le dije: ¿en qué gasolinera estás? Me dio la dirección y estaba a 15 minutos de la iglesia. Ese día yo estaba orando en la iglesia. Y le dije: vente para acá que voy a orar por ti. Dice: pastor, estoy angustiado, mi esposa se llevó a mis 2 nenas y no estoy pensando bien. Si yo agarro la camioneta y voy allá, la voy a despedazar, pastor, entiéndame por favor. Y comenzó a llorar. Yo tuve que llegar ahí. Le dije: ¿cómo es posible? Dice: estoy angustiado, no estoy pensando, no estoy dentro de mí, dijo. Y ahí conocí que la angustia es terrible, es brutal, hermano. Saúl se llenó de angustia. Y aquel amalecita sí le quitó la vida, dice la Biblia. Y le quitó 2 cosas. Quinta enseñanza: la corona que traía en su cabeza y el brazalete de oro, la corona de oro y el brazalete, y se lo llevó al rey David. Cuando se los tiró a los pies al rey David, dijo: ¿cómo no tuviste temor de quitarle la vida al ungido de mi Señor? Dijo. ¿Qué es esa enseñanza? Ya estoy aterrizando, hermano. La corona de oro tiene 2 significados, hermano. Es la cobertura pastoral y la gracia que tú tienes. Primero es la gracia. Tienes una gracia de Dios. Tú llegas a una tienda y la gente conoce que tú dices: tú te miras diferente. Es que tienes una gracia. Como cristiano la gente se da cuenta, la gente percibe que eres diferente. Y lo segundo que significa es la cobertura pastoral. Cuando tú vienes a la iglesia, increíblemente tú tienes la cobertura pastoral. Cuando viene el diablo, no va a venir contra ti, no te equivoques. Cuando tú le dices: oren por mí porque el diablo ya me trae, me anda persiguiendo, me anda haciendo la guerra. No, es contra el pastor. Por la Biblia no se puede equivocar, y esas palabras las dijo vuestro Señor Jesucristo. Dice: herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. El ataque frontal no es contra ti, va contra el pastor. ¿Por qué? Porque si corta el pastor, si hiere al pastor, si lo hace caer en pecado, se destruye completamente la iglesia. Me faltan dedos a mí para mencionar esos casos. Iglesias de 500 personas, el pastor cayó en pecado con una jovencita.
está en la cárcel, la iglesia se destruyó, casi nadie sabía de esa iglesia, y ahora aparece en Telemundo, en Univisión y en las noticias. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista ¿en qué? En promocionar las iglesias que se han derrumbado. Entonces, la visión del diablo, el enfoque número uno es el pastor, por eso lo ataca con enfermedad, lo ataca con problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas financieros, problemas sexuales, hermano. ¿Sabe por qué? Porque quiere tumbarlo. Sabe que si lo tumba completamente se destruye, hermano. Usted no se la dé de valiente. Si esto sigue como que nada, no, se mancha con rojo, con negro se mancha la iglesia. Aquí es la iglesia donde pasó aquello y todo el mundo pasa por ahí mirando a la iglesia. Por eso es que tenemos que orar por el pastor. Usted, la corona que tiene es la corona de gracia, de cobertura pastoral. Por eso tenemos que tener a vuestro pastor en alta estima, honrarlo, bendecirlo, darle la mano, decir: estamos con usted, pastor, lo amamos, pastor, porque el ataque él es el que está poniendo al pecho contra el diablo, hermano. No podemos nosotros desampararlo, no podemos hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque el diablo ahora viene a quitarte la cobertura, que es la gracia. Tú no estás obedeciendo al pastor. El pastor te da una palabra de obediencia y tú haces tu propia voluntad. Les dice que vengan a la escuela dominical y ustedes no hacen. ¿Por qué? Porque si llegó tu suegra y le hiciste una carne asada y hay que tratar bien. Tratan más bien a la suegra que a Dios. Y Dios no es plato de segunda mesa de nadie. O Dios es primero en tu vida o no es. Dios no ocupa segundos lugares, señores. Entonces te quita la cobertura. Dice: eso no te pertenece. El mismo diablo, ahí sí viene el diablo a quitarte. Eso no te pertenece. Porque tú no haces lo que te dicen en la iglesia. Tú haces tu perfecta voluntad. Y te quita la cobertura. Lo segundo es el brazalete. El brazalete significa la autoridad. Los que juegan fútbol saben que el que trae el brazalete es el capitán, es el que da órdenes dentro del campo del fútbol. Es el hombre de autoridad. Usted, hombre, mujer, tiene autoridad de parte de Dios, pero cuando desobedece, cuando usted pierde el temor de Dios, el mismo diablo te quita la autoridad. Dice: esa autoridad no te pertenece porque no estás haciendo la voluntad de Dios, porque has perdido el temor de Dios y ahora le va a dar miedo todo. Dice: ya no salgo a la calle porque va a nevar, porque va a subir la gasolina a $7 el galón, que suba a 10. Sirve que te vas caminando a tu trabajo y rebajas un poquito. Porque se pierde la autoridad. Cuando se pierde la autoridad te da miedo. Es que la guerra en Ucrania, es que Biden ya no sabe, estaba hablando con un fantasma. Es lo que estaban diciendo, que le estaba hablando a alguien. ¿Y quién era? Era el viento. Está anciano. ¿Quién? Te da miedo todo. Pero el que está en Cristo dijo: no, yo soy un hombre de autoridad. Dios me ha ungido con autoridad. Entonces usted no tiene por qué tener miedo. Ahora bien, ya estoy aterrizando. Deme 5 minutos. ¿Por qué este tema, destruyendo a tu enemigo? Porque Amalek simboliza la carne. Es un sinónimo de la carne. Nosotros tenemos guerra contra Amalek todos los días. Por eso dice generación de generación. No, este es un pueblo, no es un ser, es la carne. Nosotros tenemos guerra. La tercera cualidad de vuestro Dios es que Dios no es repetitivo. Dios no va a traer otro diluvio como lo hizo en días de Noé, ni va a caer fuego sobre Chicago como en los días de Sodoma y Gomorra, porque Dios no es repetitivo. Este mensaje nunca lo vas a volver a escuchar en tu vida. Acuérdate de esto: destruyendo a tu enemigo, nunca. ¿Por qué? Porque Dios no es repetitivo, hermano. Dios no repite las cosas. Este mensaje es para hoy. Ahora bien, todos tenemos un enemigo que destruir, todos. Yo tengo un enemigo, usted tiene un enemigo, todos tenemos un enemigo que destruir. Todos, hermano. Hoy somos la generación más bombardeada sexualmente. No se puede ya ver un video de 3 o 4 minutos porque comienza bailando sensualmente una mujer en trajes menores, en paños menores. Estuve en Miami hace ya varios meses. Había 300 pastores, hermano. 300 pastores. Y de esos 300 pastores yo era el único que estaba evangelista ahí en la esquina. Y el obispo que trajo ese mensaje dijo: señores, anoche, era el viernes y sábado, anoche
Me acosté y le dije al Señor a las 11 de la noche, le digo, Señor, dame un mensaje para mañana sábado. Muéstrame, Señor, qué le traigo a tus hombres. Estos hombres santos, 300 pastores son hombres santos, Señor. ¿Qué les puedo traer yo? ¿Qué les puedo enseñar yo? Y en la mañana se levantó a las 5 de la mañana y Dios le mostró de qué hablara. Y le dijo que yo estaba ahí y dijo, muchos de los que están aquí están siendo bombardeados sexualmente y ya muchos han caído en pornografía. Comenzaron viendo un video, una mujer de 1 minuto bailando sensualmente y después se fueron y ya han practicado pornografía. Dios puede quitarte del ministerio, Dios te puede quitar y poner a tu siervo mejor que tú, a un ministro mejor que tú, al diácono lo puede poner mejor que tú, pero ¿sabes qué? Al Dios que yo le sirvo es un Dios de misericordia. Y Dios quiere tratar contigo, ¿para qué? Para que seas un hombre santo, que regreses a aquellos días cuando llorabas en el altar, ya no hay lágrimas en el altar. Dios quiere tratar contigo hoy. Dios te ha dado la honestidad y la honradez, son 2 diamantes en tu mano, honestidad y honradez. Pero tú lo estás botando. Dios te está dando una oportunidad. O tú deseas dejar el ministerio, Dios pone a otro mejor que tú. Pero si tú quieres agarrar la honestidad y la honradez, las 2 diamantes y darles una pulida, yo quiero orar por ti. De aquellos que han practicado pornografía de 3 meses para acá, pasen para acá, voy a orar por ustedes, dijo. Y yo estaba ahí y dijo, yo dije, nadie va a pasar porque pues, puros pastores, puros hombres santos. Yo estaba ahí y empezaron a pastar. Pasaron 200 pastores llorando a moco tendido, hermano. Estoy hablando de pastores. Ahora en la congregación, el hombre y la mujer que no predican. Imagínese cómo somos bombardeados. ¿Quién eres tú cuando eres el último que apaga tu celular? ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? Somos la generación más bombardeada, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos un enemigo que cortar en 1000 pedazos, hermano. Hay gente que se llena de miedo. El miedo es un enemigo. Hay gente que dejó de darle a Dios, de ser fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, porque si no me alcanza, no tengas miedo. Ese es un enemigo que tienes que cortar, porque Dios prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. El enemigo que Dios ha puesto en tu mente en este momento, que tú sabes cuál es, si tú le perdonas la vida, te va a avergonzar públicamente y después te va a sacar de la iglesia. Lo que hizo aquel amalecita, lo que hizo, le cortó la vida a Saúl cuando él lo pudo haber destruido. Pero le perdonó la vida a aquel niño y ese niño creció. Ese hábito oculto que nadie sabe más que tú y Dios. No le perdones la vida, hermano. No le perdono. Yo libro tu sangre de mi cabeza, porque hoy Dios ha traído este mensaje para nosotros, hermano. Yo no te conozco. Quiero decirte que tengo muy mala memoria, hermano. Muy mala memoria. Mi esposa, en la mañana estuvimos en una iglesia y a la salida, porque yo tengo unas Biblias que pongo en la salida, me dijo, hermano, todo lo que usted me dijo es cierto. Todo lo que usted me dijo cuando me estuvo orando por mí es cierto. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Usted se acuerda qué es lo que me dijo? Le dije, no me acuerdo de nada, ni siquiera me acuerdo que oré por ti. Lo que le quiero decir, hermano, es que Dios nos conoce. Dios nos da 2 opciones en esta tarde. Número 1, que tú reconozcas, que tú seas humilde, que tú seas sincero contigo mismo, no con Dios, porque Dios nos conoce. Que tú seas sincero contigo mismo y que reconozcas que tienes un enemigo que te hace la guerra todos los días y que lo traigas al altar, porque aquí yo voy a hacer una oración simbolizando la espada y lo vamos a cortar en el nombre de Jesús. A cortarlo en el nombre de Jesús y que no se levante ese enemigo, porque ese enemigo lo tienes que dejar aquí en el altar, que se desangre, cortarlo, como hizo Samuel con el rey Agag, cortarlo. Y lo segundo que tú puedes hacer es tenerle miedo y que no pases con él y que te lo lleves a tu casa y en la noche le prendas el aire acondicionado porque se cree que va a estar calientito todavía. Pero sábete que ese enemigo te va a avergonzar y te va a hacer la guerra. Hoy es el día de salvación
Y es el día de liberación, de que te vayas en paz a tu casa, que puedas dormir como baby recién nacido, hermano. Póngase de pie. Si hay alguien aquí que Dios le ha hablado y que es sincero, pase para acá. Yo voy a hacer una oración de 3 minutos. 3 minutos solamente. Pero en esos 3 minutos yo sé que usted va a descansar. Solamente aquellos que realmente Dios les ha hablado en esta tarde, que usted dice: Dios me habló, ese mensaje es para mí. Dios me habló, ese mensaje es para mí. Hoy es el día de bendición. Poderoso Dios, estamos delante de ti, Señor. Y voy a simbolizar la espada del Señor. Gracias, Señor. Hay presencia tuya, Señor, aquí. Hay presencia. Tú has hablado, Señor. Hay presencia, Señor. Hay presencia en esta tarde, Señor. Hay presencia, Dios amado. Hay presencia.